Vamos a recorrer las portadas y noticias más importantes de hoy lunes para iniciar la semana, ver qué es lo que se publica en diversos medios y comentárselo, por supuesto, antes de llegar a nuestro espacio de opiniones, hoy en el que conversaremos con Rafael Mengíbar, candidato a la vicepresidencia por el partido FPS, el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, que también está en la contienda electoral por la presidencia el próximo 2 de febrero. Comenzamos pues llevándole por los periódicos de México y Centroamérica. Acompáñanos. Su auténtico sabor y aroma lleva la garantía de ser 100% café de exportación. Café Cos Café, delicioso hasta el último sorbo. El periódico El Excelsior de México tiene hoy dos notas importantes. Uno que muestra la fotografía y es el desalojo de las autoridades a buena parte de la concentración casi permanente que han tenido desde septiembre del año pasado los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en la zona del Monumento a la Revolución en el Distrito Federal. Esta protesta por las reformas al tema de educación que ayer pues fue prácticamente tomada por sorpresa por las autoridades policiales y aparece parte del esfuerzo por desalojar o reducir el plantón, la manifestación que mantienen ahí desde septiembre. Y la otra nota es declaraciones de José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, que reafirma la apuesta de México por convertirse en un actor global. El reto de la política exterior es proyectar a México como actor global que aproveche sus múltiples pertenencias en lo bilateral y lo regional. En el caso de Norteamérica, se buscará ampliar la agenda de diálogo con Estados Unidos y Canadá, en la lógica de hacer una región más competitiva y dinámica. Así lo asegura el canciller José Antonio Meade. En esta entrevista que le hace el periódico Excelsior, destacó los esfuerzos para que se reconozca que más allá de la percepción en temas como el de seguridad, la realidad de México tiene diferentes elementos y entre ellos está el de la economía, que es ahora la número 14 del mundo y uno de los polos de crecimiento a escala mundial. De cara al posible tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, el canciller destacó la importancia de una negociación de región a región y en ese contexto subrayó que se pondrá sobre la mesa rescatar el concepto de Norteamérica. Y aquí está el meollo para comprender un poco el rumbo de México. Es la economía número 14 del mundo. A veces cuando tratamos de vernos reflejados en México o nos comparamos con México, creemos que fácilmente se puede hacer en términos simple y sencillamente de región, pero no, hay un abismo entre la realidad de la economía mexicana y de la región centroamericana, para no querer compararnos como país a país. Esas son las diferencias y el recurso que tiene México para avanzar, ir más allá de la posición número 14 y considerarse dentro de las economías más importantes con el recurso petrolero y minero que tiene México, y esa es la apuesta que se está haciendo en este momento. Y sobre el tema del plantón, pues ya hemos comentado la fotografía y el trabajo de los miembros de la seguridad pública del Distrito Federal que llegaron a recuperar más del 50% de la Plaza de la República que tenía ocupada los integrantes de la CNTE en protesta por las reformas al área de educación. El periódico Siglo XXI de Guatemala hoy está publicando cifras alarmantes sobre el tema de la violación. Se incrementaron 47% en el año 2013. En Guatemala, 47 de cada 100,000 personas son víctimas de violación sexual, en su mayoría mujeres, según las estadísticas que reportan 5.832 casos de enero a octubre del año 2013, de acuerdo con el informe del Grupo de Apoyo Mutuo elaborado con estadísticas del Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses y la Policía Nacional Civil. La cifra se incrementó en 47% en comparación con el mismo periodo en el año 2012, cuando se reportaron 3.568 casos. La mayoría de casos de violación se ha registrado en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla.
En la foto de portada lo que tiene este periódico es el triunfo del Barcelona frente al Elche y también una nota sobre el anuncio del viaje del Papa a Tierra Santa, el cuarto pontífice de la era moderna que va a visitar los lugares sagrados, y esta es, digamos, el segundo viaje que realiza Francisco dentro de su papado. El Heraldo de Honduras hoy tiene en su portada esta temática, el sueño cumplido de los regalos a la niñez que aún describe a Santa Claus. En total fueron 120 niños convocados a la entrega de regalos provenientes de diferentes departamentos del país. Esta es una actividad del periódico y está ahí en la portada. También la muerte de Nelson Ned, este artista importante del mundo hispanoparlante. Este cantante pues falleció y por tanto también está hoy ocupando algunos espacios importantes en los medios, como en esta portada del Heraldo. La portada es sobre reingeniería en la policía. La Secretaría de Seguridad creará 4 nuevas direcciones nacionales dentro de la cúpula de la Policía Nacional hondureña como parte de una reestructuración del organigrama de la entidad. Las direcciones serán Dirección Nacional de Administración General, Dirección Nacional de Unidades Especiales, Dirección Nacional Estratégica y la Dirección Nacional de Control de Operaciones Especiales. La creación de estas 4 nuevas direcciones fue analizada durante las últimas 3 semanas y luego de que se destituyera del cargo de director general de la policía a Juan Carlos Bonilla y se nombrara en su lugar a Ramón Savillón el 18 de diciembre del año pasado. Sigue Honduras buscando la ruta para generar confianza en su población y generar un mejor accionar de la policía que se ha caracterizado por el alto nivel de corrupción. El Nuevo Diario de Nicaragua, 6:30 de la mañana, publica hoy combustibles en su máximo histórico. Francisco Ríos, dueño de uno de los más de 600,000 vehículos que transitan en Nicaragua, es uno de los que prefiere poner su camioneta en neutro cuando el camino se lo permite para ahorrar combustible. Él es uno de los que resiente de forma directa el alto precio de hidrocarburos que en los últimos 5 años duplicaron sus precios. Los combustibles, a la par de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua y electricidad, son de los que más contribuyen a la inflación, que hasta noviembre se ubicaba en 4.41% de acuerdo al Banco Central de Nicaragua. En Centroamérica, Nicaragua tiene el segundo precio más alto para los combustibles, solo superado por Costa Rica. Y no hay que olvidar de dónde vino el discurso de la relación de Venezuela con los países que se integraban al ALBA en relación al precio del combustible, porque esa fue la oferta de lo importante que era no solo comprar precio mejor para vender a mejor precio los combustibles, sino también el tema del financiamiento que podía ser aprovechado por las facilidades para otras inversiones. Bueno, del tal precio, ahora vea usted lo que se publica en Nicaragua. El precio es precio de mercado y el más alto, uno de los más altos de la región, es decir, esa promesa no es tal. Y lo otro alrededor de los aprovechamientos financieros han sido la denuncia de los opositores al gobierno de Ortega, que dicho aprovechamiento fue únicamente para generar la riqueza en la familia del presidente. Eso es lo que políticamente se habla alrededor de este tema y lo traigo a cuenta por lo que se está hablando en esta portada sobre el histórico precio de los combustibles en Nicaragua. También Natasha Bolívar regresó emocionada, vestida de negro y protegida por un cordón policial, la reina de belleza, quien quedó entre las 16 finalistas del Miss Universo 2013, participará en algunos eventos públicos en los próximos días y es la foto que engalana esta portada. La Nación de Costa Rica está hoy publicando: el país resentirá en 8 años envejecimiento de fuerza productiva. En 2022, Costa Rica comenzará a sentir el impacto del envejecimiento de su población en edad productiva. A partir de entonces, cuando se acabe esa ventaja que significa contar con una amplia base de contribuyentes a la economía, serán cada vez más las personas que demanden servicios de salud y pensión de parte del Estado. El hecho de que al país le quede solo 8 años de bonanza poblacional, conocida como bono demográfico, impone la necesidad de hacer cambios urgentes
no solo para aprovechar lo que queda de ese beneficio, sino también para enfrentar el envejecimiento de la población. En el caso de las jubilaciones, cada vez más gente gozará de ella, pero habrá menos cotizantes. ¿Cómo estaremos nosotros con el tema del bono demográfico? Tenemos un buen bono demográfico, han dicho los expertos. ¿Cuándo termina? Aquí ya le pusieron fecha, para el año 2022. Nosotros, ¿dónde estamos respecto al tema de las pensiones y cómo enfrentaremos este mismo problema? Y en la portada de La Nación, en la fotografía, lo que hay son las corridas de toros que llegaron ayer a su final, al igual que los festejos populares de San José. Tanto organizadores como participantes calificaron de éxito los eventos realizados en el inicio del año. Vamos a lo que está publicado en los medios de nuestro país. Dejamos la región y pasamos a El Salvador, 6:34 minutos. En Diario El Mundo, esta es la portada. El año inicia con una racha de homicidios. Las cifras están verdaderamente alarmantes, considerando que apenas van 5 días del mes de enero del 2014 y ya se han registrado una cantidad que casi llega a la media centena. Estamos hablando de 50, 48 asesinatos y 13 se registraron el fin de semana en distintos puntos del país. Ayer, sujetos vestidos con uniformes policiales y militares asesinaron a 2 jóvenes de Jayaque, esto dentro de esta gama de asesinatos que están elevando la cifra de homicidios. Albergados por erupción regresan a sus viviendas, esa es la fotografía que ilustra que la gente no hace caso, a la gente no le importa lo que las autoridades le recomiendan, le digan, no le ha interesado el riesgo que representa el gas, la ceniza, todo lo que en su contaminación general podría representar el problema de la erupción, mucho menos la gente se preocupa de una nueva erupción, la cual han dicho los expertos podría ocurrir. Entonces se están regresando y de los 2,000 y pico que estaban fuera de sus hogares, pues ahora hay poco más de 200 nada más en los albergues. Hasta pleito político se ha convertido esto y la gente, pues en vista de toda esta circunstancia, ha optado por regresar a sus casas y correrse los riesgos. El Salvador es uno de los más eficientes en energía en Centroamérica, dice también la publicación de portada de Diario El Mundo, y el tema también relevante es que la Corte de Cuentas no ha auditado los dineros de Alba Petróleos, porque debería hacerlo, según la ley, al utilizar fondos públicos que vienen desde origen en las alcaldías que forman parte de Enepasa, que es la que genera Alba Petróleos, y entonces debía haber una auditoría del manejo de esos fondos por parte de la Corte de Cuentas. Sin embargo, no se ha hecho ninguna auditoría 2012 ni 2013 y apenas hay un documento presentado para obtener el requisito de la matrícula de comercio, pero no hay información que muestre si se han manejado o no bien los fondos públicos que le genera a estas alcaldías el negocio de la venta de combustible. Sujetos vestidos de policías cometen doble homicidio. Esto se desprende ya del detalle de las estadísticas que está reflejando Diario El Mundo. Al menos 4 crímenes fueron cometidos ayer en distintos puntos de El Salvador, según la policía, uno de los cuales fue un doble homicidio que se reportó en una finca del municipio de Jayaque, en La Libertad, el cual fue cometido por 5 sujetos vestidos como agentes de policía y 3 que portaban uniforme de la Fuerza Armada. Según familiares de las víctimas, 8 personas, 5 vestidas como agentes policiales y otros como agentes de la Fuerza Armada, llegaron cerca de las 11 de la noche al caserío Juan Peñate y privaron de libertad a 3 jóvenes, 2 de ellos menores de edad. El fin de semana cerró al menos con 13 homicidios y de esto en la campaña es de lo que menos se habla, de cómo resolverle el tema de la violencia, del tema de la mejor investigación policial, investigación fiscal. De lo que menos se habla es de la tregua, de las maras, de cómo resolverlo, y ahora pareciera que de eso no hay nadie que diga en ofertas claras y contundentes lo que la población está esperando. Corte de Cuentas sin auditar fondos de Alba Petróleos, aquí está el detalle,
y hay declaraciones de un magistrado de la Corte de Cuentas, Raúl López, que dice que el presidente de la Corte de Cuentas y sus asesores están valorando esas situaciones, las no auditorías a empresas mixtas como Albapetróleo, también las auditorías a empresas como la INE dentro de CEL, que es donde van a parar todos los fondos de la GEO y que se habla mucho de que es una SA, entonces que por eso no la auditan, pero que sí es fondo público y que ahí entonces están todos estos vericuetos legales donde podría estarse dando corrupción. El tema de dónde y cómo se manejan los fondos públicos, que serían fondos públicos parte de la relación de Albapetróleos con Enepasa, que son las alcaldías, y qué tanto ese dinero regresa a estas alcaldías, o cómo se está usando el dinero, quién se enriquece con este dinero, cómo se hace, o para dónde va, o si están incluso participando en la campaña, que no podrían por ser una empresa que tiene precisamente fondos públicos. Esto es parte del debate en la situación de Alba. Las cuentas y el manejo de los fondos públicos que hacen los alcaldes del FMLN por medio de la sociedad Albapetróleos de 2012 y 2013 no han sido auditadas por la Corte de Cuentas. Diario El Mundo solicitó a la Contraloría por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública el informe de las auditorías realizadas a Albapetróleos. También se pidió copia de auditorías realizadas a la Asociación Intermunicipal de Energía Enepasa, grupo creado por los alcaldes del FMLN. Sin embargo, la oficina informó que la Corte de Cuentas no realizó procesos de auditoría a Albapetróleos y a Enepasa. Y estos gavetazos, para llamarlo así, en comparación a la cantidad de archivos que presentó el presidente de la Corte de Cuentas que no se auditaron, ¿de quién es? ¿Quién ha decidido que esto no se haga? Ahora habrá también igual denuncias sobre la corrupción que puede haber respecto al favoritismo institucional, o solamente el favoritismo que ha venido y que se ha denunciado que ha hecho la derecha es el malo. ¿Qué pasa con esto otro? Ahí queda la pregunta. Albergados por erupción del volcán bajan a 227. Las autoridades decidieron que las personas que viven más cerca del cráter aún no abandonen los albergues habilitados. De las más de 2.200 personas evacuadas hace una semana, luego de la erupción del volcán Chaparrestique, 227 se mantenían ayer por la tarde en 4 albergues, expresó Evaristo Romero, gobernador de San Miguel. La mayoría de personas regresaron a sus casas ante la reducción de emisión de gases e imperceptibles vibraciones del coloso que hacen suponer menos peligro. Pues la gente es la que interpreta que hay menos peligro. Las autoridades han dicho que puede ser peligroso. Veremos qué sucede. Ojalá no una tragedia por la misma necedad de la gente y por la misma falta de comprensión y educación en el manejo de los desastres y la educación en el comprender el nivel de riesgo que puede representar para la vida esta erupción. El Salvador es tercero en Centroamérica en uso eficiente de energía, según datos retomados por el Foro Económico Mundial. Por cada kilogramo de crudo para energía, el país obtiene $9.93 de su Producto Interno Bruto. En la prensa gráfica, esta es la portada de hoy. Aquí aparece el pequeño gigante, como era conocido Nelson Ned, en parte de la portada, y el tema de la violencia, 10 homicidios al día en el inicio de año. La policía reporta un repunte de violencia en los primeros 5 días del año 2014. Estados Unidos bajo cero. Esta es también la fotografía que muestra el impacto del frío y cómo esto está golpeando a Estados Unidos. Ya decía en el resumen de CNN en español, son 140 millones de personas afectadas por las temperaturas frías, bajo cero en muchos lugares. Esta foto es de San Luis, en Missouri. Además del frío, los vientos que hacen más complicado esto, y muchos salvadoreños están afectados dentro de esos 140 millones de personas. Van 48 homicidios en los primeros 5 días del año. Esta es la nota ampliada en la prensa gráfica. Autoridades policiales reportaron 48 homicidios en diferentes puntos del país durante los primeros 5 días del año. En los 2 días del pasado fin de semana se cometieron 18 de esos crímenes. Detectan precios del tráfico en las cárceles. Inteligencia penitenciaria
ha descubierto que los reos pagan hasta $800 por una memoria USB o una memoria para teléfono celular, 50 por un cargador. Bueno, de aquí viene la pregunta, ¿por qué se instalaron los bloqueadores de teléfono en el penal de mujeres y no en los penales más peligrosos? ¿Por qué no se está usando mayor tecnología para parar esto? ¿Por qué se habla de que estaban alquilando equipo cuando podían fácilmente comprarlo? Yo he estado averiguando tecnología para detectar los escáneres que se necesitan para detectar el ingreso de cualquier metal, por pequeño que sea, o cualquier cosa ajena al cuerpo, no pasan de $30,000. Y entonces, ¿por qué esto no se aplica? Y aquí aparecen datos y cosas que son interesantes. Las empresas de teléfono que están dentro de las cárceles, ¿por qué no se ha avanzado a que se hagan más uso de estas empresas que pueden garantizar la salida de llamadas, pero controladas? La empresa colombiana que se dijo que se había contratado, ¿qué pasó con su sistema? Ya no se habla de esto. Y hay otra compañía americana que parece que funciona mejor, pero que no avanza en el control de centros penales en las llamadas telefónicas. Hay mucho que decir de eso. Ahí estamos averiguando qué es lo que realmente está pasando y qué tecnología es la que debería usar el país si quiere reducir esto. Pero aquí salen algunos datos que llaman la atención por cuanto mire la cantidad de teléfonos celulares y todo lo que sigue ingresando y la corrupción que genera, por supuesto. Si alguien va a pagar $800 por una memoria para teléfono celular, cuando los custodios con pequeños salarios y la amenaza y el trabajo difícil, pues bueno, ven ahí una tentación. Por eso hay que tener muchísimo control sobre lo que está pasando en centros penales. De esto nadie habla tampoco, en la campaña no aparece. Piden restablecer atribuciones de sección probidad de la Corte Suprema de Justicia. Las organizaciones abogan para que Probidad pueda solicitar informes bancarios. La Corte Suprema recibió un escrito el pasado 17 de diciembre en el que diferentes organizaciones solicitan a los magistrados se restaure la sección de probidad de la Corte y que se le dé la atribución de solicitar directamente de bancos e instituciones financieras información sobre las cuentas de los servidores públicos. La petición se sustenta en una presunta violación al artículo 240 de la Constitución. La Corte tiene la facultad de tomar todas las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración brindada. Por lo tanto, esto dejó de funcionar cuando desde Probidad se estaban pidiendo cuentas de funcionarios en la época de Francisco Flores. Entonces la respuesta a esas peticiones para corroborar los informes que dan se supone los funcionarios que llegan al cargo público, entonces se eliminó. Y ahí ahora vienen los grandes problemas, donde ni siquiera estamos seguros que todos los funcionarios han entregado su informe de probidad a esta instancia. Lo han publicado meses atrás, de que faltaban más de 2,000 funcionarios que no habían entregado su informe de probidad, que debe entregarse cuando entran al cargo y debe entregarse cuando salen del cargo, para ver si hubo algún movimiento en sus patrimonios mientras fueron funcionarios públicos. Así que es importante retomar esto y sumarlo a la aplicación de la ley esta que se aprobó para que la Fiscalía pueda, por ejemplo, extinguir el dominio de bienes que considera pueden ser parte de la corrupción o de lavado de dinero. Diputados inician hoy discusión por la ley de asocios público-privados. Arena Gana y Unidos por El Salvador esperan que este mes sean votadas las reformas a la normativa. Y es que sigue la presión de Estados Unidos sobre el tema de no hay Fomilenio mientras estas cosas no cambien y donde también se abran apoyos a la participación de las empresas norteamericanas en los negocios que puedan generar el Fomilenio. Estén o no estén interesadas, pues Estados Unidos también ve que estoy dando la plata, pues algo debe favorecer a que haya negocio con empresas norteamericanas. Eso ni lo dudemos. Carta abierta de Agroindustrias Gumarzal a todos los clientes y proveedores, instituciones de gobierno, banca y amigos. Esto tiene que ver con el comunicado que leímos la semana pasada donde se decía se había pagado $1,500 a una persona para que denunciara a los dueños o empresas y entre ellas Gumarzal
y ese pago había venido de periodistas. Se citaba en ese comunicado a Lafit Fernández. Bueno, aquí hay una continuidad de esto y dice que están siendo objeto de una campaña de desprestigio, bloqueo y persecución por parte de competidores que ante su imposibilidad de tener nuestras acciones comerciales en el mercado han utilizado medios masivos de comunicación para difamar nuestro buen nombre comercial, involucrándonos en actividades ilícitas. Desde el año 2011 que ingresamos al mercado de harinas de trigo con nuestra planta Industria Molinos San Juan, hemos sido objeto de una campaña de desprestigio anónima por medio de campos pagados, revistas, videos y noticias en redes sociales, acusaciones calumniosas y difamatorias. Agradecemos a nuestros amigos que a raíz de estos últimos campos pagados en la prensa gráfica nos han manifestado su apoyo y confianza y nos animan a seguir adelante. Y aquí viene un poco más de detalle sobre esto. Al final es una guerra entre harineros. Hay un mercado importante en los molinos, muy monopolizado. Y usted se acuerda que empezó el pleito, ¿se acuerda? Con las protestas de los panaderos, el precio a la harina, la importación de harina del gobierno, ¿para qué cosa? ¿Se acuerda? Venimos desde allá, pues ahora ya no hay eso, porque entraron estos otros molinos, el precio de Honduras, que entraba más barato que para acá. Bueno, ahí viene un histórico y aquí está parte de ese histórico reflejado en este comunicado. En el diario de hoy, las noticias son estas. Geólogo de la Fiscalía va a investigar el Chaparral. Y aparece Nelson Ned también en la portada de este periódico, porque en El Salvador Nelson Ned es un artista muy querido por su música. En la temática del diario de hoy, lo que la Fiscalía está diciendo es que va a investigar el proceso con el cual se llegó al acuerdo de $100 millones para la empresa Staldi para que no fueran a un arbitraje. Es decir, que se perdió sin pelear porque se estableció que iba a ser mejor pagarle 100 millones que perder mucho más en el arbitraje. Algunos piensan que el arbitraje se podía ganar. Entonces aquí empieza la duda sobre si eso fue un buen negocio o algo que también trae hechos posibles de corrupción. Y la excusa para llegar a eso era que la montaña se estaba moviendo y que había que cambiar el diseño de la presa. Entonces por eso es que un geólogo vendrá ahora a establecer si eso era cierto, si se ha movido la montaña y qué es lo que va a pasar con esa construcción que dañó el medio ambiente, se ha gastado mucha plata y ahí está paralizada. El debate de vicepresidentes que organizó TCS también está en la portada. Algunas cosas interesantes se vieron y qué necesidad tenemos del debate, pero un debate bien hecho. Al final eso no era un debate, eso era simplemente escuchar a ambos con posiciones, pero todavía nos falta mucho para llegar al debate. Yo creo que es importantísimo un debate serio y mostrar a la población lo que realmente tienen en capacidad todos. Y no se ha podido montar porque son los mismos políticos los que no están preparados. El Tribunal Supremo Electoral hoy dice que parece que no va a poder lograr como autoridad electoral montar tampoco el debate porque ninguno de los candidatos está interesado en eso. Pero bueno, algunas cosas interesantes se dijeron y se vieron ayer y lo más importante es que se muestra la necesidad de ese debate, que lo hemos sabido siempre y por eso nosotros hemos siempre sido parte de ese debate, pero principalmente con la población, abiertos a la población. Y qué bueno que el formato que hemos venido insistiendo nosotros desde acá, de abrirse a los jóvenes, que la gente pregunte, pues ya se va popularizando en otros medios y se va usando. Eso es lo que siempre hemos querido desde acá. Trabajos en la Panamericana sin terminar, dice el diario de hoy, porque se inauguró, se abrió, pero siguen los problemas. Y el frío que está afectando también en el norte, en Estados Unidos. Eso es parte de la portada. Sobre el tema de lo que la Fiscalía va a investigar del Chaparral, dice acá que el Ministerio Público nombrará un geólogo como perito para que investigue in situ en las obras el inconcluso proyecto de la represa El Chaparral y está recogiendo documentos e información relativa al caso. Así lo anunció el fiscal general Luis Martínez. Uno de los propósitos es determinar si realmente la montaña se movió o sufrió un desplazamiento. El argumento que se esgrimió para paralizar las obras en 2010 y que serviría para pagarle más de $100 millones a la constructora, aunque el proyecto quedara inconcluso. Ya hicimos inspecciones al proyecto del Chaparral
Estamos en el nombramiento de un geólogo para que haga peritaje sobre la marcha, declaró el funcionario en una entrevista al diario de hoy. El tema aquí también es que hay que compararlo con la Diego de Holguín de alguna manera. Aquí se rompió un contrato llave en mano por la aprobación de Corte de Cuentas. Ese rompimiento llevó a el pago de los 100 millones, un poco lo mismo que argumenta en la Diego de Holguín